Buenos días. En la mañana del domingo 24 de abril se lee el, el Evangelio del segundo domingo de Pascua. Estamos ya en el tiempo pascual. Desde el domingo de resurrección hasta la vigilia pascual es un periodo de 50 días en donde vamos profundizando en la realidad no evidente de Jesús resucitado. Y que no es tan evidente lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Jesús se aparece primero a los discípulos, pero no está Tomás el mellizo. 8 días después se vuelve a aparecer con Tomás dentro. Vamos a ver lo que ocurre. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, y dice así. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí termina este pasaje. Fijaos que Jesús se aparece en el primer día de la semana, que es cuando las primeras comunidades se reunían para la fracción del pan, lo que es la Eucaristía, para hacer memoria de Jesús, del crucificado. Lo hacen con las puertas cerradas, porque tenían miedo a los judíos, tenían miedo a sufrir la misma suerte que había sufrido Jesús, tenían miedo a las persecuciones. Y entonces Jesús se aparece en medio de ellos. Y su saludo es el siguiente: el resucitado saluda con la paz, paz a vosotros. Y les muestra la señal de los clavos y el costado. Es una manera de decir que soy yo, que el crucificado es el que ha resucitado, no soy un fantasma. Dicho esto, les entrega el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos en aquella ocasión y no creen en el testimonio de los discípulos.
¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que proclamamos la resurrección y no somos creídos? Y nosotros no hemos tenido la experiencia pascual que tuvieron los 12. Aunque sí hemos tenido una experiencia pascual de sentir vivo en nosotros la fuerza de su Espíritu y de su Evangelio. Por eso en Pentecostés recibimos el Espíritu, pero en cada Eucaristía recibimos el Espíritu del resucitado. Perdón. Entonces Tomás no cree, simplemente no cree, es incrédulo, pero a los 8 días, cuando está Jesús en medio de ellos nuevamente y él puede meter su dedo en la señal de los clavos y su mano en el costado, entonces cree y exclama, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído, bienaventurados, dichosos, los que creen sin haber visto. Esos somos nosotros, que creemos sin haberlo visto. Pero al creer nos salvamos, nuestra vida tiene sentido, a pesar de las adversidades, de las oscuridades, de los sinsentidos. Nuestra vida cobra plenitud porque creemos en Él. Creyendo tenemos vida en su nombre, en el nombre de Cristo resucitado. Que tengáis buen día.